Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Lo primero que quiero preguntarle es, desde una perspectiva económica y legal, profesor Saravia, ¿puede el presidente de Colombia, Gustavo Petro, terminar de forma unilateral el Tratado de Libre Comercio con Israel sin la aprobación del Congreso, como lo intenta hacer? No, no lo puede hacer. Necesita la aprobación del Congreso. Lo que él puede hacer es denunciar el tratado, lo cual implicaría su suspensión, pero de acuerdo a la regulación, de acuerdo a la ley, el tratado se mantiene, es decir, los cumplimientos, las obligaciones de los países se mantiene por 6 meses, porque siempre se hace eso para dar un colchón, se mantiene por 6 meses y después el Congreso tendría que revocar. No, no lo puede hacer de forma unilateral. Pero aparte de eso, digamos, aparte del análisis legal, lo que está haciendo el presidente Petro, a mi entender, es realmente una barbaridad. Porque lo que está haciendo es ahuyentar a los incentivos económicos en Colombia. Porque dice, bueno, yo me dediqué a producir este tipo de cosas porque las exportaba a Israel o las exportaba a Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, ahora vienen y me suspenden ese tratado. Imagínate las empresas que han invertido, empresas incluso extranjeras que pueden llegar a Colombia, invertir en la producción de flores, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos, y ahora todo eso se termina. Yo creo que es una irresponsabilidad y que los mandatarios en Latinoamérica tienen que aprender a mandar señales más concretas y más responsables al ámbito económico. Profesor, ¿cuáles serían las consecuencias económicas inmediatas y de mediano plazo para Colombia si efectivamente se rompe ese TLC con Israel? Pues ustedes lo han dicho, ustedes han mencionado las cifras. Colombia tiene un superávit comercial con Israel, es decir, Colombia exporta más a Israel de lo que importa. El 2023 estaba casi llegando a los 500 millones de dólares de exportaciones, e importaba cosas como abonos, como productos farmacéuticos de Israel. Y pues si se rompe el tratado, pues esos productos van a ser más caros en Colombia. Entonces lo que se hace acá cuando terminas un tratado de libre comercio, cuando cierras tus fronteras, es que haces más caros esos productos para los colombianos y además haces que las empresas colombianas que exportaban pues no tengan esos mercados. En el corto plazo probablemente la gente se reubique, etcétera, vaya a tratar de buscar alternativas. En el mediano plazo lo que has hecho es disminuirle puntos al crecimiento económico de Colombia. Israel, pues sabemos que puede que sea un socio no prioritario, pero sí estratégico, sobre todo en sectores como tecnología, defensa y agricultura. ¿Qué sectores colombianos, para usted, profesor Saravia, se verían más afectados por esta ruptura? Pues la mayor exportación de Colombia hacia Israel era el carbón, ¿no es cierto? Era principalmente eso. Pero uno no sabe cómo los mercados vayan a moverse en el futuro, ¿no es cierto? Se puede llegar a exportar más café, por ejemplo, a Israel, o más flores o productos, frutas, que son lo que Colombia exporta, por ejemplo, a Estados Unidos. Se podría llegar eso a exportar a Israel. Los mercados se mueven de forma muy dinámica y entonces es muy posible que otros productos sean del interés de Israel. Pero eso si los mantienes abiertos a los tratados de libre comercio, ¿no? Pero si los cierras, entonces pierdes esas oportunidades. Es muy difícil saber qué tipo de productos se pueden beneficiar del tratado en 2, 3, 5 años. Lo que hay que hacer es mantener las políticas de comercio abiertas y estratégicas, como dices tú, y aunque no pensemos igual, aunque la administración en Colombia ahora tenga una ideología distinta a la de Israel, bueno, eso no debería afectar las relaciones comerciales entre países. Señor Saravia, ¿cómo interpreta usted ese trasfondo ideológico que uno ve de esta medida del presidente Petro y qué implicaciones tiene para el modelo económico colombiano a futuro? Pues es lo que yo siempre digo cuando la gente me pregunta esto. La política, la ideología tiene mucha relevancia, es importante, pero debe mantenerse al margen de los acuerdos comerciales entre países, por dos razones. La primera, porque cuando uno comercia,
se beneficia. Los países que se han abierto al comercio históricamente, y ustedes pueden observar y verificar los datos, los países que se han abierto al comercio siempre han crecido más, se han desarrollado más, han sacado a más gente de la pobreza. Entonces, si nosotros tratamos de cerrar las fronteras, no nos vamos a desarrollar lo suficiente. Entonces, número uno, hay que abrir, hay que mantener el comercio con otros países, la ideología se debe mantener aparte, porque así beneficias al país. Y número dos, las señales son muy importantes. Cuando uno aprueba un tratado de libre comercio y dice, bueno, nos responsabilizamos por este tratado que hemos firmado el 2020 con Israel, el 2006 con Estados Unidos, pues uno no puede volver hacia atrás por un capricho ideológico y decir, no, ahora ya no quiero, porque eso manda señales muy negativas a la comunidad internacional, y lo que más quiere Colombia es atraer inversión extranjera, que el mundo entero confíe en Colombia, la marca colombiana, y esto no le hace bien a ese interés del comercio colombiano. Antonio Sarabia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University. Bienvenido y gracias por acompañarnos en estos breves minutos en el informativo de NTN 24. Un placer. Lo que ha informado hoy, ha notificado hoy el presidente Trump al Congreso, ya la denominación de narcoterroristas fue desde el comienzo, desde las mismas horas de la posesión de Donald Trump, pero ahora ya los considera enemigos armados fuera de la ley y considera que hay un conflicto no internacional, pero un conflicto armado. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia denominarlos de una manera o de otra? ¿Qué le permite hacer o actuar, o qué operativos le permiten considerarlos narcoterroristas y qué operativos le permiten considerarlos ya estos enemigos armados fuera de la ley en un conflicto armado no internacional? Gracias. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Una de las cosas que le permite esta denominación al presidente Trump es, primero, cuando se está combatiendo con personas o, digamos, de una manera tradicional, usualmente primero se arresta a la persona, pero el gobierno no está autorizado a, de manera de lo que uno podría llamar defensiva, atacarlos y usar fuerza letal, porque no existe, digamos, la figura de que ellos se están protegiendo ante un posible acto terrorista. Al denominarlos así, permite afirmar que las intenciones de este grupo de personas es atacar directamente a Estados Unidos. En este caso ellos argumentan pues proveyendo un insumo que es ilegal y que le hace un daño a la ciudadanía estadounidense, y que entonces los ataques que han hecho a estas lanchas es en defensa propia. Adicionalmente, también una de las cosas que permitió en su momento la Corte Suprema posterior al 11 de septiembre y la decisión en el caso sobre el uso de fuerza que el gobierno Bush había pedido, fue justamente también permitir que las detenciones que se hicieran allí podrían, digamos, hacerse de manera indefinida y sin un juicio digamos, civil, sino en reglas militares, y que le daría, digamos, al gobierno estadounidense un mayor margen de maniobra en ese sentido. Entonces, de cierta manera, le ofrece unos poderes adicionales al gobierno de Trump para enfrentar lo que era denominado esta guerra contra los carteles de droga. El hecho de que empiece a llamar a los narcoterroristas combatientes fuera de la ley, ¿los está equiparando con soldados de un ejército enemigo? Los estaría comparando más que todo con no soldados, digamos, de un ejército enemigo, porque un elemento de lo que hay que tener en cuenta acá es que son similar a Al-Qaeda en su momento. Eran soldados de un grupo que no es un actor estatal. Son enemigos que no pertenecen necesariamente a un Estado, sino a una red transnacional que le permite entonces así tratarlos de una manera diferente a si fueran parte de un Estado o de un ejército definido por un Estado, por unas reglas de juego amparadas en derecho internacional. Aquí se entra en otro tipo de régimen, por así decirlo, o de reglas de juego.
Sí, señor Mario Carvajal Cabal, algunos analistas que hemos entrevistado aquí en este mismo espacio nos explicaron que al ser considerados terroristas, incluso expresidentes lo han dicho, Estados Unidos o el Ejecutivo de Estados Unidos ya tiene derecho a ir por ellos, a buscarlos, a atraparlos, a aniquilarlos, sin pedirle permiso al Congreso, si los operativos duran hasta 60 días más 30 días para retirarse. ¿En qué cambia entonces ahora y si usted está de acuerdo con eso? Pues, ¿en qué cambia ahora con esta nueva designación? Yo creo que con esta nueva designación, como mencioné anteriormente, primero, el gobierno Trump ya no tiene que justificar, digamos, sus acciones de por qué bombardeó esa lancha, sino que ya denominó esta figura y que por eso lo está haciendo. Entonces le da, digamos, mayor flexibilidad. En un momento también donde las mayorías del Congreso no están, y se puede ver justamente en el hecho de que estamos en el segundo día de un government shutdown, entonces el gobierno estadounidense o el gobierno de Trump reconoce que no tendría las mayorías para aprobar formalmente mediante el Congreso una declaración de guerra necesariamente en este sentido. Entonces, de esta manera, al denominarlos así, como se mencionaron los expertos anteriormente, le da entre 60 a máximo 90 días de actuar con poderes de guerra sin pedírselos directamente al Congreso. Y le permite ampliar su arsenal de maniobras. Yo creo que eso es una jugada peligrosa en el sentido en que se pueden cometer excesos como se cometieron en su momento con Al-Qaeda y con los actos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib, que según los convenios de Ginebra pues no se podían, inclusive con esta figura de una guerra contra un actor no estatal internacional y contra combatientes de guerra, pues no se podían cometer estos actos y sin embargo, ante esta urgencia o esta necesidad como que tuvo el gobierno de declararlos de esta manera y de enfrentarlos tan vehementemente, se cometieron. Yo creo que abre, digamos, un precedente para que algo similar vuelva a ocurrir, pero sí considero que Estados Unidos reconoce que esto es un flagelo que tiene que enfrentar y que necesita, digamos, un arsenal mayor o un margen de maniobra mayor a las capacidades que tenía en este momento. Bueno, veremos qué le dice el Congreso al presidente Trump tras esta notificación y también qué le dice la Corte Suprema en caso de que llegue a esa instancia, si como a Bush lo autoriza para combatir Al Qaeda, en este caso a Trump lo autoriza para combatir a los narcoterroristas en el Caribe. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. No, muchas gracias por la invitación y veremos cómo esto llega a la Corte Suprema, en especial porque la decisión en el caso de Bush tuvo que ver se justificó porque pues Al Qaeda había hecho un ataque en suelo estadounidense. Una de las cosas que está argumentando ahorita el gobierno de Trump es que el envío de drogas tiene que ser considerado como un ataque contra digamos, la ciudadanía estadounidense y veremos si la Corte Suprema está de acuerdo con ese argumento. Muchas gracias. Crece la indignación internacional por el escenario utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para el inicio anticipado de la Navidad. Desde el Helicoide, el peor centro de desapariciones, torturas y delitos de lesa humanidad de América Latina, fueron lanzados los juegos pirotécnicos. En ese lugar, sede de la Policía de Represión del régimen, permanecen arbitrariamente detenidos decenas de presos políticos sometidos a violaciones de derechos humanos y a todo tipo de agresiones que están siendo investigadas incluso por la Corte Penal Internacional. Mientras el régimen hace mofa de su crueldad, cientos de presos políticos continúan aislados, torturados y en peligro de morir. La exhibición de fuegos artificiales y luces LED desde el Helicoide ha sido considerada como una burla del régimen hacia las víctimas y hacia la comunidad internacional. La estrategia de adelantar las festividades navideñas en Venezuela mediante decreto 2 meses antes de diciembre busca distraer la atención ante la profunda crisis social, económica y política que agobia a la población y ocurre en medio del poderoso despliegue militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe contra grupos narcoterroristas relacionados con el régimen de Maduro como el Cartel de los Soles. Mientras ardía la pólvora sobre el Helicoide, sigue vigente la recompensa de $50 millones por Maduro.
como si el helicoide no cargara ya el peso de su propia infamia. Esta vez fue la Policía Nacional Bolivariana la que protagonizó otra escena de indignación. Funcionarios del régimen publicaron imágenes de cómo decoraron el cuartel general, ubicado en este mismo centro de detención, con luces navideñas, árboles y pesebres. Día 1 de octubre, iniciamos la Navidad. Fotografías y videos muestran a hombres y mujeres uniformados participando en una jornada festiva dentro de las instalaciones del helicoide. Un edificio que, lejos de ser un símbolo de celebración, ha sido señalado como uno de los principales centros de tortura y detención arbitraria del régimen de Nicolás Maduro. Durante el acto, que incluyó música, luces, cánticos y hasta la presencia de niños, fueron encendidas decoraciones navideñas, mientras en los pisos inferiores del mismo edificio permanecen recluidos opositores políticos, activistas y civiles víctimas de tortura física y psicológica, según denuncias de organismos defensores de derechos humanos. La misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. Desde las alturas de la prisión fue desplegado un espectáculo de fuegos artificiales y luces LED, controlado por computadora. Un dron, también operado por el régimen, capturó las imágenes desde la distancia, mostrando la estructura piramidal del edificio en el oeste de Caracas. El contraste es brutal. Mientras arriba se instalan adornos y se baila al ritmo de gaitas, abajo la oscuridad de las celdas, el aislamiento, las asfixias con bolsas, las descargas eléctricas y los abusos sexuales siguen siendo el día a día de quienes allí están privados de libertad, muchos sin juicio ni debido proceso. El centro de tortura más grande de Venezuela. En este mismo lugar opera La Tumba, una estructura subterránea usada por el SEBIN para cometer los peores atropellos. La escena, difundida por las propias redes del cuerpo policial del régimen y acompañada de música de gaitas típica de las fiestas decembrinas en Venezuela, ha causado una ola de indignación dentro y fuera del país al ser interpretada como una estrategia de lavado de imagen y banalización del sufrimiento humano, mientras se ignoran las denuncias documentadas por la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala al helicoide como un epicentro de crímenes de lesa humanidad. Indignación, impotencia y rechazo. Así reaccionan muchos venezolanos tras el polémico decreto del presidente Nicolás Maduro, que dio inicio anticipado a la Navidad en octubre. Organizaciones civiles, figuras políticas y especialistas en salud mental han calificado este acto como una provocación y una burla a las víctimas que también tienen violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hay indignación entre los familiares de los presos políticos, quienes califican de sádico y perverso realizar un espectáculo pirotécnico sobre el dolor de decenas de familias venezolanas. Lo primero que sientes es incredulidad, estupor, después indignación. Y uno dice, wow, ¿en serio? ¿Se puede ser tan perverso? Andreina Baduel afirmó que este espectáculo debe ser rechazado. Señaló que 13 de los presos políticos del helicoide llevan meses aislados. Es un espectáculo que repudiamos, que rechazamos y que seguiremos alzando la voz para que se construya la verdadera memoria histórica de lo que representa el SEBIN helicoide, y es que representa tortura, opacidad y amenaza y chantaje para la disidencia venezolana. También recordó que su padre murió en ese lugar. Murió mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, a quien dejaron morir después de 12 años y medio de cautiverio inhumano, de tortura y de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, así como también es de recordar que mi hermano Yosnar Adolfo Baduel, quien tiene más de 5 años injustamente preso, duró 4 años en el SEBIN helicoide y allí fue sometido a torturas y tratos crueles. Perkins Rocha es uno de los presos políticos que está recluido en el helicoide. Su esposa señala que se queda con la dignidad de quienes están dentro de esa cárcel y que su obligación es mantenerse firme. Yo me quedo con eso, me quedo con la dignidad de ellos y con el convencimiento de que están allá por hacer lo correcto y que Venezuela en algún momento se los agradecerá. Una imagen que, para algunos politólogos, quedará grabada en la memoria del venezolano.
venezolano. El inconsciente colectivo de toda una sociedad que exige justicia, mientras ellos celebran con fuegos artificiales desde el mayor centro de tortura que ha existido en América Latina y quizás en el mundo. El líder opositor Enrique Capriles lo consideró como una burla a las familias que sufren día tras día. Lamentable show de fuegos artificiales desde el helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos inocentes injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos! Esto es una nueva burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 80 de los más de 900 presos políticos están recluidos en el helicoide. Mientras el régimen encendía fuegos artificiales y celebraba el inicio de la Navidad desde el helicoide, adentro se vive el sufrimiento. Esta contradicción la sienten en carne propia las familias de los presos políticos. Noelia Álvarez, hija de Noel Álvarez, preso político recluido en el helicoide, en entrevista para el programa La Tarde de NTN 24, nos relató lo que significa para ella ver esas imágenes de fiesta desde el mismo lugar donde permanece detenido su padre. Mira, Carlos, para mí como familiar de un preso político fue realmente desgarrador ver cómo el régimen celebra con bombos y platillos en un lugar donde hay tanto sufrimiento y tanto dolor. De verdad que a veces la ironía es muy, muy cruel. Es increíble cómo afuera habían risas, fotos, videos, mientras adentro hay personas que están viviendo un verdadero infierno. De verdad que es increíble. De afuera, risas, adentro, sufrimiento y dolor. Es realmente inaceptable. Me duele mucho imaginar lo que pueden sentir mi padre y todos los presos políticos que están allá adentro cuando es un irrespeto a su dignidad, a la dignidad humana de ellos. Y como un verdadero acto de cinismo calificó Santiago Rocha, hijo del prisionero político Perkins Rocha, quien cumple ya 401 días detenido en el helicoide, considerado centro más grande de tortura de América, la celebración anticipada de la Navidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según cifras de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, permanecen en ese lugar 59 de 838 prisioneros políticos. Esta situación fue condenada por la directora del Instituto Casla, Tamara Suju. Quiero conocer su reacción como víctima directa, su padre que está ahí. Bienvenido. Pues la verdad es que adelantar las Navidades y decorar incluso, como ustedes bien lo dijeron, el helicoide, que es el centro de tortura más grande de América, es un acto de cinismo total. Es una burla hacia el sufrimiento humano y una manera grotesca de ocultar la represión que sucede detrás de esas luces, de esos fuegos artificiales y de unas fiestas que verdaderamente son unas fiestas falsas. En ese lugar han sucedido las peores torturas ejecutadas desde la época de Chávez al día de hoy, y ellos quieren seguir causando trauma en la población. Fíjate, Maduro decreta el 1 de octubre Navidad. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque tienen miedo, Claudia, porque todo lo que está sucediendo en el Caribe los tiene afectados, los tiene sin dormir, trasnochados, tipo zombie, y ellos siguen macabramente viendo cómo pueden causar dentro de la población en Venezuela desesperanza, decepción, decir que ellos siguen siendo poderosos, que ellos siguen teniendo el control, y para eso primero crean una Navidad ficticia, ¿verdad? Como no lo es, porque no es Navidad para nada, ¿verdad? Y nadie tiene espíritu de celebrar un carrizo, ni siquiera los empleados públicos, que son obligados a poner arbolitos un 1 de octubre, pero mucho menos la sociedad civil que votó en contra de él el 28 de julio del 2024. Se me planteó recibir un doctorado de honoris causa en materia de seguridad, defensa y lucha por nuestra soberanía de la Universidad Militar Bolivariana
heredera de las glorias de la Academia Militar del Ejército Unido Libertador, no lo dudé, porque es un honor inmenso recibir de manos militares un título honorable. Doctorado honoris causa. Doctorado honoris causa en seguridad y defensa de la soberanía y el pueblo. Por su actuar, parece más un doctorado en el secuestro, desaparición, tortura y persecución absoluta en contra de cualquier persona que opine y tenga la osadía de opinar distinto a él. Doctorado en seguridad o doctorado en persecución implacable y doctorado en violación a los derechos humanos, doctorado en ejecución de crímenes de lesa humanidad. Así le caería bien la toga negra con estola azul y claro, boina roja, porque la boina roja no puede faltar. No hay birrete, hay boina roja, que significa todo lo que estamos diciendo. Según todas las organizaciones no gubernamentales que siguen los derechos humanos en el mundo, la graduación de hoy de Nicolás Maduro es una graduación en la mayor perversidad en la persecución a los seres humanos. En eso sí se está graduando. Es el tirano dictador de Venezuela. Él celebra ese autootorgado título de doctorado honoris causa en seguridad. Según el grado que le dio el miércoles la Universidad Militar de Venezuela. ¿Quién la domina? ¿Quién la controla? La mafia militar de Venezuela, una mafia considerados todos esos militares que hacen parte de ese cuerpo como un cartel terrorista, narcotraficante, liderado por el tirano Nicolás Maduro. Honoris causa en violación a los derechos humanos, honoris causa, sin duda, en perversidad, en crímenes de lesa humanidad. Lo repetimos, secuestro, desaparición, tortura y muerte. Incluso persecución a niños, menores, honoris causa en eso, en estela de muerte, en estela de horror. Esa institución, Universidad Militar de Venezuela, fue creada por el mismo régimen chavista hace 15 años. Jamás en ningún lugar de Venezuela ni del mundo donde he ido había aceptado un reconocimiento de estas características de las universidades del mundo que he visitado. Un doctorado honoris causa. De esta puesta en escena en la que Maduro se enorgullece de haber pasado de ser conductor de bus a doctor sin haber acudido a una aula de clases, el dictador pasó horas después a festejar el inicio de la Navidad anticipada por decreto con un provocador y maquiavélico show de pirotecnia justo en la cárcel del Helicoide. Día 1 de octubre, iniciamos la Navidad. El tiempo de alegría, el tiempo de paz, hoy más que nunca comprometidos con el pueblo de Venezuela, comprometidos con la patria, comprometidos con nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. No habrá saboteadores que puedan manchar nuestras Navidades. Desde aquí. Ustedes lo ven, un espectáculo con derroche de fuegos artificiales, de luces, que en un país democrático, en un país donde haya libertades, es un festejo, sería lindo. Y más aún si se hace de un monumento nacional. No, es que lo hace desde el lugar donde ocurre abajo el horror, la barbarie, la tortura, la muerte, la desaparición. Son honoris causa en eso, en esos delitos. Y claro, nadie le iba a dar un título en otra universidad porque es que no tiene las condiciones de ninguna manera intelectuales ni de estudio para hacerlo en un reconocimiento normal, de una carrera normal. El honoris causa se lo dan ahí de una manera cínica, porque es muy cínico, graduar a alguien de seguridad cuando la seguridad está basada en la sangre de su propio pueblo, en el aniquilamiento de su propio pueblo, en la persecución de su propio pueblo, que ya tiene más de 8 millones de personas en la diáspora. Bueno, abajo el horror, la barbarie y la tortura, arriba el espectáculo de los fuegos artificiales, el cielo, los muros externos del temible helicoide, que es señal de horror
el más grande y emblemático monumento de Caracas al horror. Allí en esas profundidades oscuras del lugar siguen siendo testigos silenciosos del brutal método del tuntún aplicado contra los prisioneros políticos. ¿Se acuerdan? El método de tuntún que el honoris causa, el señor honoris causa, el tirano honoris causa, permitía a Diosdado Cabello realizar. ¿Recuerdan ustedes? Imágenes del horror. No importa. A donde vaya, Chucky me encontrará. Ellos oigan esta canción, si hicieron mal, él sabrá bien. Si has hecho mal, entonces vendrá. Se sabe que Krampus vendrá, los buscará. Escóndanse bien, corran después. Tu nombre está en su lista. Krampus vendrá. Hay alguien vigilándolos, hay alguien vigilándolos. Si tienen fe, lograrán vencer. Son los que creen. Muy bien, nuevamente la paradoja, la burla, la indolencia frente al dolor ajeno. Otra vez demuestran al mundo la inhumanidad, la crueldad, la sevicia con la que el actual régimen de Nicolás Maduro realiza cada uno de sus pasos. Y esto obviamente bajo la presión creciente de los Estados Unidos, que lo tienen en la mira. Eres criminal, eres narcoterrorista, irás a la justicia de los Estados Unidos según ese último informe que nos manda el Departamento de Estado NTN 24. La noche enciende las luces, estas sí, las luces, pero para ver el punto clave de la noticia y para estar siempre del lado de las víctimas. La noticia, como si no fuera suficiente el drama humano y el dolor que sufren miles de familias de prisioneros políticos a la dictadura de Maduro, no le importó celebrar con este tremendo show de pólvora, como ya vimos en el Helicoide, el mayor centro de tortura que se haya conocido en América Latina. El punto clave de la noticia: para 838 presos políticos, entre ellos 4 adolescentes entre los 14 y 17 años, no hay festejo ni Navidad anticipada. Ese es el número de personas que el régimen mantiene encarceladas solo por el hecho de pensar u opinar distinto o exigir libertad y democracia. De los 838 prisioneros políticos venezolanos, según datos de la ONG Foro Penal, un total de 59 permanecen recluidos en el Helicoide. Este sitio rebautizado por el régimen como Centro de Procesados y Penados del Área Metropolitana de Caracas, ha sido históricamente sede del SEBIN, es decir, del organismo de inteligencia de la dictadura. Uno de esos detenidos es Perkins Rocha, 401 días, ahí recluido de manera arbitraria, de manera cruel, aislado de su familia, de cualquier tipo de asistencia legal. Santiago Rocha, su hijo, está con nosotros. Santiago, bienvenido. Y quiero comenzar, obviamente, manifestándole nuestra solidaridad, porque esto es una afrenta, esto es una burla a las víctimas de esa crueldad y de esa dictadura. Gracias por estar con nosotros y quiero conocer su reacción como víctima directa, su padre que está ahí. Bienvenido. Hola Claudia, bueno, gracias a ti y bueno, a toda la familia de NTN 24 por, bueno, otra vez prestar la plataforma para seguir denunciando todos estos atropellos y los crímenes que se cometen todos los días en Venezuela. Pues la verdad es que adelantar las Navidades y decorar incluso, como ustedes bien lo dijeron, el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América, es un acto de cinismo total. Es una burla hacia el sufrimiento humano y una manera grotesca de ocultar la represión que sucede detrás de esas luces, de esos fuegos artificiales y de unas fiestas que verdaderamente son unas fiestas falsas. Pues mientras ellos están intentando mostrar alegría, allí dentro de ese edificio está mi papá y está un montón de personas buenas, de hombres y mujeres buenas, injustamente encarcelados. Y como ellos, más de 830 presos políticos en distintos centros de tortura del país, que todos los días sufren de violaciones a sus derechos humanos, sufren aislamientos totales y torturas tanto mentales como físicas. Mi papá, entre ese grupo de los aislados totalmente, desde hace más de 400 días aislado. Pues Santiago, ahí nuestros televidentes están viendo en pantalla el Helicoide, un edificio que tiene una llamativa cúpula
y plataformas circulares y 6 niveles. Debajo de esta estructura de al menos 60.000 metros cuadrados, que en sus inicios fue construida para un centro comercial a mediados del siglo pasado, están las más temibles celdas de la dictadura de Nicolás Maduro. Las más conocidas llevan por nombres El Horno, La Letrina, El Tigrito y una tristemente famosa, La Tumba. Tamara Suju es la directora del Instituto CASLA, que analiza temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia y que ha hecho ese trabajo absolutamente juicioso y sistemático de precisamente documentar, registrar con una investigación profunda cada uno de estos casos, de los prisioneros políticos, de los casos de las torturas, una labor impecable, impresionante. Tamara, nuevamente es un gran placer tenerla aquí en el programa La Noche, en una noche muy triste, porque mientras el espectáculo de luces hermosas se puede ver en los cielos, por debajo están los gritos del horror, y en un monumento que no es un monumento nacional de convocar a los ciudadanos, sino de generar el más profundo miedo y pavor. ¿Cómo reaccionar frente a esto y frente a su honoris causa en temas de seguridad, otorgado por la Universidad Militar de Venezuela? Bienvenida. Gracias, Claudia. Bueno, encantada de estar con ustedes de nuevo. Justamente lo que ellos querían causar en las familias de los presos políticos, en las personas afectadas con el tema de ver al helicoide vestido de Navidad, yo quisiera que no lo lograran, ¿no? El régimen, recordemos que son criminales, y son criminales. Además, yo pienso que hay muchas mentes enfermas dentro de esa estructura represiva, que además de macabros, ¿no? De inventarse métodos de tortura, de utilizar métodos conocidos pero aplicados con más intensidad para causar más daño, desde de no atender a los presos políticos y dejarlos morir, porque en esas celdas del helicoide han muerto varios presos políticos, incluso por falta de atención médica oportuna, ¿verdad? Uno que se ahorcó por torturas psicológicas, etcétera. En ese lugar han sucedido las peores torturas ejecutadas desde la época de Chávez al día de hoy, y ellos quieren seguir causando trauma en la población. Fíjate, Maduro decreta el 1 de octubre Navidad. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque tienen miedo, Claudia, porque todo lo que está sucediendo en el Caribe los tiene afectados, los tiene sin dormir, trasnochados, tipo zombie, y ellos siguen macabramente viendo cómo pueden causar dentro de la población en Venezuela desesperanza, decepción, decir que ellos siguen siendo poderosos, que ellos siguen teniendo el control, y para eso primero crean una Navidad ficticia, ¿verdad? Como no lo es, porque no es Navidad para nada, ¿verdad? Y nadie tiene espíritu de celebrar un carrizo, ni siquiera los empleados públicos, que son obligados a poner arbolitos un 1 de octubre, pero mucho menos la sociedad civil que votó en contra de él el 28 de julio del 2024. Es decir, ellos saben, Claudia, que están perdidos. Ellos saben que el mundo democrático lo considera usurpador del poder, es decir, que ya no es presidente, que esa estructura criminal está considerada internacionalmente como una estructura criminal transnacional y que ya debería estar de salida. Por lo tanto, ¿qué necesitan ellos en este momento? Primero, montar un show para decir que están bien, que no está pasando nada, que hay Navidad, que la gente está feliz, cosa que por supuesto es irrisorio, ¿no? Y segundo, causar desesperanza, ¿no? Porque cuando tú ves, o sea, nosotros que estamos afuera lo podemos ver claramente. Hay mucha gente en Venezuela que a lo mejor lo ve de otra forma porque no tiene la información, porque no tiene acceso a análisis que le digan que lo que están ellos haciendo está premeditado, ¿verdad? Que eso es justamente para causarles dolor, tristeza, decir, bueno, pero aquí no está pasando nada, aquí hay Navidad, aquí en Caracas la gente está en los restaurantes, la gente está saliendo, eso es lo que ellos muestran, ¿no? Esa campaña de circo romano, Claudia, es importante decir que es planificada. Ellos están haciendo esto premeditadamente para justamente causar
esas reacciones de dolor. Entonces, no nos olvidemos que ellos tienen todo un estudio y todo un equipo de control social de la población, con las redes sociales manipuladas, con canales censurados. La gente no puede ver X, la gente no puede, tiene censurado muchas páginas de reportajes, tienen que usar VPNs para meterse a conocer noticias. Entonces, la desinformación que ellos han creado, el aislamiento de noticias que ellos han creado, hace que justamente dentro de Venezuela se sienta que ellos de alguna manera no están sufriendo, ¿verdad? Que están alegres, están contentos, cosa que es falso. Mira, nada más macabro, Claudia, que ver ayer en la inauguración de la Navidad bailando gaita a los criminales del SEBIN, a los criminales directores y subdirectores del SEBIN, como el Miguelito Domínguez y el general que no tengo el nombre ahorita, no me acuerdo el nombre, ¿no? Bailando gaitas ahí en el SEBIN. Lo del show del SEBIN no es nuevo, porque no sé si recuerdas que la estructura del helicoide la remodelaron en la parte de arriba, hicieron un polideportivo, donde mientras torturan gente abajo, arriba hacen campeonatos de básquet, hacen eventos deportivos, tocan gaitas, tocan música, como si fuera un poliedro, ¿no? O sea, un gran circo romano, es como yo lo quiero mostrar, ¿no? Hacen espectáculos, pero mientras tanto matan gente abajo en su estructura. Entonces, mi mensaje para los venezolanos que nos están escuchando, Claudia, es no caer en ese juego de esos criminales sinvergüenzas, porque sus mentes son criminales y las reacciones de la gente, ellos la miden. Ellos viven midiendo cómo reacciona la gente a la toma policial, a la toma de estos organismos de inteligencia, dándole vueltas a las calles con tanques, con misiles, con no sé qué, cómo están reaccionando con las distintas ruedas de prensa que dan en los búnkeres escondidos como unos cobardes, ¿verdad? Cómo reacciona la gente. Entonces, no caer en ese juego, porque ellos tienen todo premeditado para eso. Indignarse. Hay que indignarse porque lo que ellos tienen es una morbo, es decir, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Es que aquí está la imagen de lo que usted nos está diciendo. Aquí tenemos el helicoide y aquí está la famosa cúpula que usted nos dice. Aquí está la famosa cúpula y todos estos pisos, pero hacia abajo están los otros 6, los subterráneos. El horno, la letrina, el Tigrito. O sea, para que ustedes se hagan una idea del horror. El horno ya se imaginan, la letrina ya se imagina, porque todo esto son términos de tortura. El Tigrito ya se imagina, ahora nos lo explicas, Tamara, porque hay que también contar que mientras pasa todo ese circo romano, mejor dicho, que esto es un circo romano, mientras esto pasa acá, todas esas actividades deportivas, abajo mueren prisioneros políticos, Jefferson. Así es, Claudia, de los 17 prisioneros políticos que han muerto bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro desde el año 2014, 2 casos han ocurrido precisamente en ese sitio que tú describías, el helicoide. La primera víctima fue el militar retirado Raúl Isaías Baduel el 12 de octubre del año 2021, ustedes lo recordarán muy bien, y el civil Rodolfo Pedro González el 12 de marzo del año 2015. Y dentro de los sótanos, celdas de este lugar, de esta estructura de 60.000 metros cuadrados del helicoide, ustedes lo ven aquí en esta parte de la pantalla, pues ocurren estos horrorosos crímenes que Tamara Sujú con el Instituto Casla permanentemente documentan durante años. Es ahí donde esa terrible prisión pasan ese largo secuestro, como el padre de Santiago, Perkins Rocha. Ahí torturan prisioneros políticos. Recuerden ustedes a Vilca Fernández, a Lorenza Le, a Juan Requesens, que estuvieron ahí, todo lo que ellos han contado. Otros cientos de presos sobrevivientes a la dictadura padecieron aislamiento, golpes, torturas, vejámenes en manos de esos funcionarios que ahora celebran la Navidad, como dice Tamara Sujú, y en medio de unos fuegos pirotécnicos que lo único que hacen es retar el dolor de las familias de quienes están desaparecidos. Honoris causa en violaciones a los derechos humanos, honoris causa en aberraciones, crímenes de lesa humanidad, lo que se merece el tirano de Maduro. Voy a saludar a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA y quien ha seguido este tema de Nicolás Maduro, el régimen chavista, durante años, un hombre que conoce esto. Ex embajador, gracias por acompañarnos.
¿Y cuál es su interpretación de este hecho macabro? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que quizás le debieron dar antes del doctorado honoris causa el título de bachiller, porque Nicolás Maduro ni siquiera tiene título de bachiller. En esto de la Navidad, yo comentaba ayer que quizás la quiera hacer ahora en octubre porque él no va a llegar al 25 de diciembre. Entonces es un adelanto de lo que le va a pasar. Yo creo que la situación de Venezuela cada vez está más clara en el sentido de que lo que está ocurriendo, ellos se los han buscado. Vivieron en una permanente provocación, no solamente al pueblo de Venezuela, como acabas de decir, retaron a los venezolanos con tortura, con desapariciones, con encarcelamiento, pero han torturado también, han retado al mundo, sobre todo a los Estados Unidos, con aquello de permitir el tráfico de drogas en la cantidad que se permitir el tráfico de uranio, que ya les acaban de agarrar un barco lleno de uranio de Venezuela que iba para Irán, de las relaciones con los grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, iraníes, mandando migrantes a los Estados Unidos, no solamente de Venezuela, después que los sacaron de las cárceles para que inundaran a las ciudades venezolanas en esas turbas de migrantes que iban hacia allá, ahí iban colados ellos, sino provocando también y financiando otras migraciones, como aquella que se dio hace 2 o 3 años de hondureños que iban en una marcha hacia los Estados Unidos financiada por Nicolás Maduro. O sea, ellos han estado provocando al mundo, provocando a los Estados Unidos, provocando a la estabilidad de la región. Yo cuando estuve en la OEA, ellos trataron de minar los organismos internacionales. Ellos no querían la Comisión de Derechos Humanos. Ellos querían que países salieran del organismo. Y vemos cómo lograron todo ese apoyo con dinero, con las islas del Caribe que les regalaban petróleo, con Argentina, que se comprobó que millones de dólares llevados en maletines por un señor que se llamaba Guido Antonini Wilson, estuvo llevando dinero para la campaña de Cristina Kirchner. Igual hicieron en Bolivia, igual hicieron en Nicaragua, igual han estado sacando recursos para los cubanos. Le entregaron Cuba a Venezuela sin que Cuba disparara un solo tiro. Entonces yo creo que lo que pasa hoy, y que hay que verlo así, ellos están cosechando lo que sembraron y por eso carecen de credibilidad. Primero, por lo que acaban de decir, Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela fue escogido libremente el 28 de julio de 2024. Y no solamente por 7-3. Imagínate si hubieran permitido que todos los venezolanos que estaban en el exterior votaran, la votación hubiese sido 9-1. Entonces yo creo que las cosas hay que mirarlas fríamente y darse cuenta de que lo que está haciendo los Estados Unidos, y no solamente los Estados Unidos, porque en ese esfuerzo también está ayudando Francia, enviando barcos a las islas del Caribe controladas por ellos, Martinica y Guadalupe, también los Países Bajos, Holanda, que está mandando refuerzos a sus colonias en Aruba, Curazao y Bonaire. El mismo Reino Unido está ayudando a Trinidad y Tobago. O sea, son situaciones que ya no son una amenaza solamente para los venezolanos, sino para el mundo entero. Lástima que dejamos que esto fuera hinchándose de la manera que se hinchó y ahora va a ser más difícil, pero yo creo que lo vamos a lograr. Quiero volver con Perkins Rocha, con el hijo de Perkins Rocha, Santiago Rocha. Santiago, como víctima, ¿uno qué siente? Ver a este tirano con esa toga diciendo que es honoris causa de seguridad y lanzando fuegos pirotécnicos desde el lugar de las torturas, desde ese lugar emblemático del horror, sabiendo que su padre está ahí precisamente secuestrado. Bueno, que ellos adelanten las Navidades para ellos y su diminuto círculo de personas que los siguen y que viven en una irrealidad en otra Venezuela, es
totalmente falso. Mientras ellos adelantan esas Navidades, a mí, a mi familia y a cientos de otras familias nos han robado días, meses y años, inclusive, sin nuestros familiares. Nuestros familiares injustamente detenidos y en centros de tortura. Una verdadera Navidad sería con personas que amas y no sin ellas. Esa es la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Estar en un país que tenga un gobierno que vele por tus derechos, no que sea la principal causa de que tus derechos sean violados. Esas falsas Navidades son totalmente irreales, como digo, y a pesar del dolor que uno puede sentir por el distanciamiento, por el aislamiento que están viviendo nuestros familiares, yo sé que allí donde está mi papá y donde están todos sus amigos, se encuentran presos políticos que no sienten una derrota ni están deprimidos, porque ellos saben que no están solos, porque afuera hay cientos de familias y un país entero luchando por ellos, porque un país, una Venezuela libre, no puede existir si siguen habiendo presos políticos ni centros de tortura activos. Y eso es lo que les da fuerza. Yo estoy seguro que eso a mi papá le da fuerza porque él tiene la certeza de que se está trabajando por su libertad y por la de todos ellos. Eso los mantiene con esperanza, e inclusive a nosotros, porque sabemos que los días de todo este sufrimiento y todo el trabajo que se ha hecho están contados. Recuperaremos el país que amamos, el país por el que mi papá luchó y por el que todas esas personas están injustamente detenidas y están siendo torturadas hoy en día. Y recuperaremos esa unión familiar en una Venezuela nueva y próspera. Y la verdad es que ninguna propaganda, ningunos fuegos artificiales y ninguna lucecitas en un edificio, en un centro de tortura, puede ocultar la verdad. Y tampoco nos va a quitar la esperanza a los venezolanos, que la tenemos tan latente y es lo que nos motiva todos los días a seguir en este camino que sabemos que se va a acabar muy pronto. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Cuando regresemos, Santiago, Tamara y ex embajador Guillermo Cochés, hablar de la noticia que se ha conocido, y es cómo en Panamá comienzan los ejercicios militares estadounidenses en territorio, en selva tropical húmeda. Están enseñándole y entrenando a los soldados de Estados Unidos nuevamente a sobrevivir, a lograr superar las inconveniencias de la selva tropical húmeda, que nuestros territorios están pues llenas de ella. Ya regresamos. Y mientras el régimen de Nicolás Maduro dice estar listo para declarar el estado de conmoción exterior ante lo que considera, según él, es una amenaza de agresión de los Estados Unidos, no cesan los movimientos militares en el Caribe que tanto preocupan y causan nerviosismo al tirano venezolano. Al fuerte despliegue naval de Washington contra el narcoterrorismo y a los ejercicios de la Armada estadounidense en Puerto Rico, ahora se suma otro frente, Claudia. Del 9 al 29 de octubre, Estados Unidos y Panamá realizarán maniobras militares conjuntas. Los ejercicios tendrán como escenario la selva tropical de este país suramericano. Estamos realizando en la Escuela de Operaciones en la Selva del Servicio Nacional Aeronaval de la República de Panamá un entrenamiento conjunto con el Cuerpo de Infantería y Marina de los Estados Unidos, un aproximado de entre 40 a 50 Marines que están entrenándose precisamente en las habilidades de la selva tropical húmeda, que es donde está ubicado nuestro país, en concordancia con la misma cantidad de miembros del servicio aeronaval nuestro, en el mismo número, 50 personas. Señor ex embajador ante la OEA, Guillermo Cochés, hablemos de este punto en particular, estos entrenamientos conjuntos. ¿Usted cómo interpreta
este apoyo que está dando Panamá? ¿Es coyuntural? ¿Es coincidencia con los ejercicios navales y militares que está haciendo también Estados Unidos en el Caribe y en esta guerra que le declaró al Cártel de las Soles? ¿O sencillamente hacen parte de eventos que han sido programados con antelación entre Panamá y los Estados Unidos? Bueno, debemos recordar que cuando los norteamericanos tenían bases militares aquí, en el Caribe, había un lugar que se llamaba Fort Sherman. Ahora tiene un nombre en español, pero con motivo de las relaciones bilaterales, a partir de la visita del secretario Rubio a Panamá en el mes de enero del presente año, se firmó un acuerdo para permitirles a ellos, junto con las fuerzas policiales panameñas, utilizar las áreas, esa área para preparar en la selva, áreas para preparar en la área naval, en el Pacífico, y yo estoy seguro de que esa preparación tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Caribe. Panamá está dispuesta a ayudar en este propósito. Lo que hagan los Estados Unidos de seguro que tiene relación con las operaciones en el Caribe, pero estas instalaciones que se han mantenido allí sin uso durante algún tiempo han sido rehabilitadas y fueron utilizadas por los norteamericanos cuando ellos tenían las bases como forma de entrenamiento de los soldados que iban a Vietnam. Así que ellos tienen experiencia en el uso de esas tierras. Que es un área selvática, un área vinculada con el Caribe directamente porque tiene playas, así que yo sí creo que está vinculado con lo que está haciendo los Estados Unidos ahora mismo y que es cercar al régimen de Maduro. Yo espero que no se tenga que llegar a extremos y esta gente, como bien decía María Corina Machado, se dé cuenta de que su tiempo expiró y es bueno que se vayan antes de que ocurra una tragedia más grande. Es correcto. Nosotros como alcaldía, y bueno, el alcalde ha sido muy enfático desde un inicio. Cuando él asumió la alcaldía de San Salvador, en aquel momento solo la alcaldía de San Salvador, la primera de las cosas que es fortalecer protección civil. Sí. Y protección civil no solo es la unidad de protección civil, sino también todo el andamiaje que lo acompaña, todas las unidades correspondientes. En una de estas, que también es una parte muy fundamental, desechos sólidos, que también tenemos los héroes que están ahí siempre trabajando. Claro. Y cuando se hace este reforzamiento, lo primero que es, bueno, pongamos un número de atención a las denuncias, atención a todas las emergencias que puedan ocurrir en el distrito. Que este número puede verse, bueno, es un número telefónico, de WhatsApp, pero hay una coordinación detrás de esto. Primero, está un equipo 24/7 para poder recibir y coordinar y articular cualquier emergencia que pueda ocurrir. Nosotros trabajamos desde la Alcaldía de San Salvador con protección civil, desechos sólidos, sí, gerencia de desarrollo urbano, que es la parte que también nos colabora con la remoción de escombros cuando ha habido alguna calle que necesitamos, árboles caídos, parques y plazas, que es también una parte fuerte, promoción para la salud, el CAN. Eso solo para nombrar unas cuantas unidades dentro de la alcaldía, pero también tenemos detrás de este mismo número esta coordinación con el gobierno central, sí, que es clave. Aquí nosotros estamos hablando que tenemos contactos como Comisión Municipal de Protección Civil con el Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Protección Civil Nacional y con los cuerpos de socorro también que están en nuestra jurisdicción. Aquí hablamos de Cruz Verde, Comando de Salvamento, Cruz Roja, el Sistema de Emergencia Médico, el CEN, el Ministerio de Salud. Entonces, detrás de este número hay todo ese andamiaje de coordinación. Para todos los televidentes, nosotros queremos recordar que cuando hay alguna emergencia
o una posible, hay un posible riesgo que han identificado, porque a veces no es necesario que ocurra el riesgo. Sí. Una de las visiones también del alcalde Mario Durán, y tanto como el presidente Nayib Bukele, siempre ha sido el tema de prevención. Entonces también cuando hayan situaciones que puedan ver que puede ocurrir o hay un factor de riesgo en una situación alrededor de sus hogares o también en sus colonias, en sus comunidades, pueden llamar al 6200-0409. Repito, 6200-0409. Este es el Centro de Operación de Emergencia Municipal, el COEM, que está 24/7 para atender cualquier situación que pueda estar en los 5 distritos. Esos 5 distritos es San Salvador, Mexicano, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, que ya son los que, de acuerdo a la reestructuración municipal, ya se ha conformado como la Alcaldía de San Salvador Centro. Este número o este centro de operación también es, o el COEN, también habla de la coordinación que tenemos con las comunidades. El alcalde Mario Durán, en el periodo que él ha fungido como alcalde de San Salvador y San Salvador Centro, ha juramentado más de 200 comisiones comunales. ¿Qué son estas comisiones comunales? Las comisiones comunales son aquellos líderes comunales o territoriales que sirven también para dar una primera respuesta o para comunicar cualquier situación. Son observadores en las comunidades, podríamos ver como observadores. Recuerde que, y a mí me gusta siempre decir, no hay nadie que sabe más dónde le aprieta el zapato que quien lo anda puesto. Claro. Y estos líderes que están en el territorio son los que han identificado cuáles son los sitios de mayor vulnerabilidad y también cuáles son las personas dentro de sus comunidades que tienen más problemáticas, riesgo, o dónde es que está el niño que lo dejan solo durante el día, o aquella señora que tiene problemas para poder evacuar. Todo eso lo conocen las comisiones comunales. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque también a través del COEN es que nosotros nos comunicamos con estas comisiones comunales para informar cuáles son las perspectivas climáticas. Nosotros de manera rutinaria, diaria, nos comunicamos con ellos en la mañana y en la noche para decirles, mire, esto es lo que nos... de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, esas son las perspectivas climáticas. Entonces ya con eso también, con este número o con este equipo de coordinador, nosotros comunicamos para poder ponerlos a presto e informar a todas las comunidades que son más vulnerables en San Salvador Centro. Excelente, y eso me lleva a preguntarle a don Germán Muñoz, ¿cómo es que ustedes establecen la comunicación? Por ejemplo, Protección Civil Municipal tiene unos lugares donde hay necesidad de prevenir, de hacer profilaxis, por decirlo de esta manera, y cómo, en su caso, de la dirección que usted coordina, se hacen los trabajos y los insumos necesarios para la gente. Pues muy importante pregunta. La verdad es que creo que antes de dar la respuesta es importante hacer una introducción, que es lo que nosotros hacemos previo a la temporada de invierno, porque hoy ya en el desarrollo de la temporada hemos tenido emergencias, hemos tenido unos pequeños derrumbes, lamentamos lo que pasó en Atutunichapa 1, pero no hemos tenido mayor tragedia debido a aquellas actividades que preparamos previo al invierno, que es el Plan Invierno San Salvador Centro. Nosotros intervenimos 211 kilómetros lineales de ríos y quebradas que componen los 5 distritos de San Salvador Centro. Anteriormente eran 84, hoy son 211 kilómetros lineales. Solo de ahí nosotros evacuamos alrededor de 1.600 toneladas de desechos que prácticamente son de todas las 50 bóvedas, los 211 kilómetros lineales y aparte de ello las 63.000 unidades de tragante. Todo esto conforma alrededor de 2.300 toneladas evacuadas de tragantes, pozos y tuberías. Es muy importante todas estas actividades que nosotros realizamos previo al invierno, importante porque cuando ya se lleva el desarrollo no hemos tenido desbordamiento en comunidades por
por falta de limpieza. La limpieza de las bóvedas ha sido muy importante porque todas las bóvedas han funcionado como nosotros esperamos, lo que es la fluidez de la lluvia. Y por otro lado, las comunidades en riesgo que están a la orilla de ríos y quebradas ha permitido tener la fluidez de lo que es el agua a la hora de las lluvias. Por otro lado, el sistema de drenaje, que son alrededor de 63.000 unidades de tragante, todos los tragantes prácticamente preparados previo al invierno. Ya durante el invierno, ¿cómo coordinamos con Protección Civil? Nosotros ya tenemos identificados todos los puntos que tenemos como de emergencia. Por ejemplo, tenemos cuadrillas diseminadas en los 5 distritos y en diferentes puntos que ya nosotros tenemos identificados, por ejemplo, la Colonia Médica, un lugar que permanentemente tenemos problemas de inundación por prácticamente un tema de las calles, cómo está el diseño un punto de encuentro que tenemos ahí. Tenemos también cuadrillas de emergencia en el Paseo General Escalón, aquí nomás por el Arturo Ambrogi, que inmediatamente baja al Salvador del Mundo. Tenemos cuadrillas de emergencia en el barrio Santa Anita, contiguo al puente de la Málaga, prácticamente ellos están inmediato. Entonces, con toda esta identificación de todos los puntos que nosotros tenemos ya previamente, que hemos evaluado, ahí es donde nosotros hacemos la intervención. Importante con todo su equipo, achicadoras, todo el equipo para destapar tragantes, prácticamente las herramientas que permiten actuar de forma oportuna. En el hermano Bienvenido a Casa, que es una parte del Árbol de la Paz, ahí nomasito en la comunidad Colonia Luz, tenemos prácticamente el centro operativo que inmediatamente reacciona. Conjuntamente, como bien dice el director de Protección Civil, con parques y zonas verdes con sus cuadrillas, Protección Civil, el CAN, que inmediatamente también actúa para cerrar las diferentes avenidas y calles que están en inmediato donde tenemos la emergencia, y esto nos permite tener una reacción inmediata. Es importante recalcar que no solamente estamos preparados antes o durante está la lluvia, sino que también permanente estamos monitoreando. Después de la limpieza de tragantes, previo al invierno, estamos monitoreando todos aquellos tragantes que nosotros sabemos que por la falta de cultura, porque tiramos los desechos en cualquier punto, no tenemos una educación para hacer una disposición adecuada. También tenemos intervención permanente de limpieza de tragantes en diferentes avenidas, en diferentes calles, bulevares, puntos que nosotros ya sabemos que ahí permanentemente tenemos que realizar una limpieza para poder tener preparado el sistema de drenajes. Usted mencionó el sector de la Málaga, una zona tristemente célebre por aquella tragedia que sucedió, que se llevó el bus con los evangélicos, con los hermanos evangélicos de la iglesia. Pero bueno, en este punto se hacen muchas acciones y también recuerdo este adagio que dice que cuando el río suena lleva piedras. Sin embargo, en este caso no lleva piedras, muchas veces lleva cocinas, lleva refrigeradoras, y ese tipo de cosas vienen a complicar al final de cuentas la evacuación del afluente, ¿no? Es correcto, es por ello que nosotros tenemos identificado también diferentes puntos que, a pesar de que tenemos un servicio de recolección adecuado, tenemos horarios ya establecidos, tenemos rutas ya establecidas, también estamos monitoreando diferentes puntos que utilizan de botadero. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo un punto prácticamente cerca del barrio La Vega, a la altura prácticamente del Boulevard Venezuela. Es un punto donde tenemos una comunidad y convergen también otras comunidades más arriba, y ahí vemos la cantidad de desechos. Todos estos puntos nosotros los monitoreamos en diferentes lugares. Tenemos la quebrada Urbina por la colonia Guatemala, aquí por el Arenal Tutunichapa, cerca de la comunidad Las Palmas, que ahí tenemos una bóveda, también por la comunidad Minerva, comunidad Nicaragua 1 y 2. Monitoreamos la quebrada El Garrobo, que nace allá por la calle del Huizúcar, prácticamente por el municipio de Huizúcar. También la quebrada El Piro, quebrada La Mascota. Todos esos puntos tenemos ya la referencia prácticamente donde se tiran los desechos. Cuando se integra los demás distritos a San Salvador Centro, por primera vez intervenimos el distrito Mexicanos, cerca de la Quinta Calle y Autopista Norte, por donde hay una gran cantidad de talleres de llantas. Solo de ahí recolectamos aproximadamente 250 llantas. Era un distrito que prácticamente no había tenido intervención de limpieza de ríos y quebradas, que la integración, creo que la propuesta del presidente Nayib Bukele en su momento de integrar los distritos y conformar 44 municipalidades
para que las municipalidades que tuvieran mayores recursos, mayor experiencia, poder llevar este servicio, prácticamente es lo que estamos realizando en este momento. Sí. Toda la experiencia adquirida en San Salvador, municipio en su momento, y hoy como San Salvador Centro, prácticamente estamos llevando esos servicios en la Gran Manzana. Prácticamente nos decían que tenían más de 20, 30 años de no limpieza de tragantes. Estuvimos en la avenida Juan Bertis, donde prácticamente no sabían que allá habían tragantes porque prácticamente estaban absolvados de arena, de tierra, etc. Entonces, prácticamente nosotros tenemos una intervención permanente, un monitoreo de cada uno de los puntos para poder tener la tranquilidad del ciudadano, pues que la limpieza se mantiene y poder pues reaccionar de forma oportuna. Estábamos platicando con nuestros invitados sobre los vientos de octubre, que prácticamente, bueno, estamos todavía a la espera de que aparezcan. Pero bueno, también es importante que podamos analizar el contexto actual en el que nos encontramos con respecto a las lluvias. Sabemos que a nivel nacional estamos en alerta amarilla por la situación atmosférica, la inestabilidad que tenemos en este instante, el acercamiento de la zona de convergencia intertropical, como nos ha dicho ya nuestra experta Sandra Yanira Martínez, acá mismo en Noticiero El Salvador. Pero ¿cómo establecen una operación estratégica entre Protección Civil Nacional y también la Coordinación de Protección Civil Municipal? Director. Bueno, sí, efectivamente, en octubre, antes era considerado ya con tipo de los vientos nortes, sí, pero ya por los cambios climáticos que hemos tenido en los últimos años, sí, a nivel mundial, hemos visto que incluso a veces se puede llegar noviembre y hemos llegado a situaciones que hasta en diciembre podemos tener lluvias. Sí. Ante esta situación, como Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Protección Civil, ellos hacen estos análisis técnicos científicos para determinar los posibles impactos que pueden haber debido a todas las inclemencias climáticas. Actualmente a nivel nacional estamos ante una alerta amarilla, la cual significa que primero que hay una probabilidad entre el 50% que pueda haber un impacto por las lluvias, que en este caso es por todo lo que está en el ambiente, y que también como comisiones municipales y como todo el sistema nacional se tiene que activar para responder ante cualquier situación que pueda surgir. Nosotros como Alcaldía de San Salvador, ya lo había mencionado Germán con anterioridad, hemos iniciado este proceso de preparación ante el invierno desde el verano. Nosotros como Alcaldía hemos hecho trabajos de fumigaciones, hemos hecho talas y podas preventivas. Solo para darle un número, en lo que va del año, aproximadamente 10.000 árboles se han podado, talado de manera preventiva, claro, para disminuir esta vulnerabilidad que ahora, como San Salvador Centro, uniendo los 5 distritos, existe. ¿Cuánta gente más o menos existe en estos municipios, en estos 5 distritos? Bueno, ahorita seguimos esperando los datos oficiales porque estamos en la actualización del censo, pero aproximadamente andamos entre 600 y 700 mil habitantes. O sea, no es nada para desconsiderar la cantidad de población que tenemos. O sea, somos la capital del país, unos distritos altamente densos. Bueno, hablábamos de la Gran Manzana, son zonas con multifamiliares que por metro cuadrado podemos tener una buena cantidad de población residiendo. Y San Salvador también tenemos esta gran densidad poblacional. Entonces nosotros tenemos esta obligación. Y también San Salvador tiene otra gran característica, que es multiamenazas. Nosotros tenemos predisposición a inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, deslizamiento de laderas, tanto como derrumbes. Tenemos también, eso es solo en el invierno, bueno, también tenemos... Un par de volcanes. Tenemos también susceptible a terremotos, que dentro de poco
ya vamos a hacer la conmemoración del terremoto de 1986, que el epicentro fue en Planes de Rendero, pero que tuvo un gran impacto en la capital salvadoreña y por ende también a nivel nacional, por ser el centro financiero, económico, social, gubernamental del país. Entonces, eso es una de las tantas amenazas que tenemos como capitalinos, como San Salvador Centro, y que para todo eso tenemos que hacer planes contingenciales para atender cualquier emergencia que pueda suscitar en nuestro territorio. Entonces, ya regresando al tema del invierno, que nosotros hemos hecho estas talas y podas, hemos realizado impermeabilizaciones para disminuir la susceptibilidad de deslizamientos. Llevamos aproximadamente más de 200 impermeabilizaciones. También hemos hecho fumigaciones llegando a más de 500 comunidades, más de 500 fumigaciones, y cada fumigación se puede llevar a 2, 3 comunidades. Entonces, ese es el tipo de acciones que hemos realizado de manera preventiva. Aunando a esto, también se han desarrollado sistemas de alerta temprana en las riberas de ríos y quebradas de San Salvador Centro. ¿Qué es un sistema de alerta temprano? Es un mecanismo en el cual se comunica y se advierte de manera temprana a las comunidades que están más vulnerables a un desbordamiento de río. Esto, bueno, uno lo puede ver primero en las riberas que hemos puesto semáforos. Estos semáforos son para ir monitoreando visualmente cómo va el crecimiento del caudal de los ríos y quebradas de la zona de las riberas de San Salvador Centro, y también las comunidades pueden ir identificando cómo va el crecimiento. Pero no solo es con eso, sino también va de la mano con la comunicación directa entre las mismas comunidades y el centro de operación. Sabemos que todo lo que ocurre en río arriba tiene repercusiones cuenca baja. Así que nosotros tenemos esta comunicación desde el volcán de San Salvador, pasando por Santa Tecla, pasando por Antigua Cuscatlán, ahí por zona de los centros comerciales, hasta llegar allá a la área de Granjero, en la zona 6 de San Salvador, ya contiguo a Soyapango, ya por Agua Caliente. Entonces, esta comunicación de las comunidades es clave. ¿Por qué? Porque ellos, cuando comienza a llover en Santa Tecla o en San Salvador, en las cuencas altas, comienzan a comunicar, mire, la situación está así. Entonces, ya saben incluso que cuando ha llegado a cierto nivel, en la Minerva, por ejemplo, en una comunidad más abajo, ya existe unas mayores probabilidades de que pueda haber un desbordamiento de río. Entonces, ¿en cuánto tiempo más o menos consideran ustedes? ¿En cuánto tiempo? Fíjese que eso es tiempo real. O sea, esta comunicación entre las comunidades es inmediato. Entonces, estas comisiones, por eso las comisiones comunales son claves, están comunicadas inmediatamente. Y también otro aspecto muy importante que tenemos que considerar es que nosotros de manera preventiva también advertimos a la comunidad. O sea, nosotros decimos, mire, hay una situación así, esta noche o estos días nos espera estos escenarios, lo cual puede generar posible desbordamiento de río. Entonces nosotros comenzamos esa comunicación y también son los mismos líderes que nos apoyan para difundirlo a nivel de la comunidad. Porque a veces nos facilita también que la misma gente de la comunidad nos ayude a comunicar, a transmitir a través de sus grupos de WhatsApp comunales que tienen, para decir, mire, ahora va a ocurrir tal situación, vamos a tener tales lluvias. Entonces, lo que nosotros hacemos también es la evacuación preventiva, que eso es otro tema que creo que para el siguiente bloque podemos hablar, es de todos los temas de los albergues, que es un andamiaje también de preparación ante estas situaciones, que
hasta este momento no ha sido tanto por emergencia, sino más que todo resguardo de esta población de manera preventiva. Excelente. Y me quedé también pensando en algunos datos que nos estaba compartiendo don Germán Muñoz. Y dijo usted que habían más de 200 kilómetros lineales ahora mismo que tienen de cuencas, cuando anteriormente eran 84. 84. Es casi el triple prácticamente de lo que tienen que atender ahora. Es un poco más compleja la situación, pero se tiene que hacer. Es correcto. Creo que lo importante de esto es tener identificado todos los puntos vulnerables, también todos los asentamientos de comunidades que tenemos a la orilla de los ríos y quebradas, y actuar de forma inmediata. Todas las actividades que nosotros realizamos previo al invierno y durante el invierno es de chapoda. Por ejemplo, ahorita casi llevamos 2.100.000 de metros cuadrados de chapoda. También llevamos alrededor de 75.750 unidades de eliminación de depósitos de posibles criaderos de vectores, porque no solo realizamos chapoda, sino toda la parte de lo que corresponde a la limpieza de los posibles criaderos de vectores y entre ellos eliminación de botaderos. Algo muy importante pues de la intervención de ríos y quebradas es que tenemos 50 bóvedas aproximadamente. Dentro de ellas pues hacemos una intervención, ahí podemos ver una bóveda que es hasta la altura de lo que tiene que ver de la parte de la carretera Los Planes en la autopista Comalapa, que lo que hacemos es preparar las condiciones, evacuar todo tipo de material en este vegetal que son trozos, varas de bambú, lo que son voluminosos, sillones, refrigeradoras, cocinas, toda esta parte muy importante de preparar las condiciones en cada una de las bóvedas. Lugares que son muy vulnerables y bóvedas que son pequeñas, que si nosotros no hacemos una intervención previo, pues también tenemos esa dificultad de que se pueda tener un desbordamiento. Por otro lado, también la intervención de los tragantes, que son alrededor pues, de 80 y casi 3.000 unidades de tragantes, pozos y tuberías, que hacemos la evacuación de arena, de todo el material, más que todo desechable. Plásticos. Plástico, botellas. Nosotros del 100% que encontramos en el tragante, aproximadamente un 80% son de los desechos que se tiran a la calle, de lo que vamos consumiendo en el bus, desde el vehículo, y respetamos la hora de que pasa el camión, la sacamos el día que no corresponde. Nosotros tenemos aproximadamente un promedio de 136 rutas de recolección que despachamos. Tenemos rutas de lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, ya con horario establecido. Pero el camión pasa lunes, sacamos los desechos martes, el día que no corresponde, o recién ha pasado el camión y nosotros igual sacamos los desechos. Cuando no cumplimos con el horario, cuando no cumplimos con la ruta, de repente pasa el perrito que anda buscando comida, rompe la bolsa, o alguien que anda buscando material reciclable para vender, también rompe la bolsa, o la ponemos en la cuneta, viene la lluvia, se la lleva, la arrastra la correntillada. Estas prácticamente 136 rutas nosotros las tenemos distribuidas en los 5 distritos que tenemos una cobertura inmediata. Por otro lado también tenemos identificados puntos críticos, lugares de comunidades, de colonias que lo han agarrado de botadero a cielo abierto, que pase el camión y vamos a dejar la basura en esa esquina. Algo muy importante es que tenemos el centro de biovigilancia, que son alrededor de 500 cámaras. Con esto nosotros no solo monitoreamos durante el invierno los puntos que podamos tener una emergencia, sino que también a través de ellos le estamos dando seguimiento a aquellas personas, a aquellos usuarios que no respetan el día y la hora que pasa el camión, y también de alguna manera estamos monitoreando. Prácticamente es todo un equipo articulado de recolección de residuos. Por otro lado también barrido de calles, siempre que tenemos una lluvia. Por ejemplo, el día de ahora llovió alrededor de las 3:30 hasta como a las 5:30 de la mañana. Lo primero que fuimos la primera intervención que se hace con barrido es ir directamente a la parrilla de los tragantes. No hay necesidad de ir a barrer la calle, ni la cuneta, ni la acera, sino que nos vamos directamente a la parrilla de la tragante. Prácticamente se encuentra tapada de desechos, de todo eso que nos tiramos directamente a la calle y no respetamos. En ese sentido, pues nosotros también le damos seguimiento. A la par de ello, también nosotros realizamos lo que son campañas voluminosas. La coordinamos con todos los directores y los jefes de las zonas distritales. En las diferentes comunidades hacemos campaña voluminosa para que, si bien es cierto, no se la lleva el camión compactador, no se la va a llevar el de la ruta, pero también tenemos las campañas voluminosas. Algo muy importante también es que nosotros tenemos un centro de monitoreo y un call center
que es el que se encarga de dar el servicio de recolección. Si por A o B motivo se le olvidó sacar los desechos, o tiene un voluminoso, tiene una cocina, tiene una refrigeradora, o un juego de sala, o una cama que quiera desechar, puede llamar al 7129-4301, que es un número de WhatsApp. Le toma una foto, nos puede enviar la dirección, la ubicación, inmediatamente llegamos con nuestro equipo, le retiramos el voluminoso, enviamos un equipo especial para que lo pueda atender, repito, el 7129-4301. Y también, por A o B motivo, andaba comprando, andaba trabajando y se le olvidó sacar los desechos comunes que pasa el camión, también podemos atender a través del servicio de limpieza urgente, que son nuestros equipos CELUR, para irle a atender y recolectar los desechos y no la saque el día que no corresponde, y de esa manera pues ayudamos a evitar que podamos tener inundaciones, que podamos tener problemas de insalubridad, porque no solo los desechos dan problemas de inundaciones, sino que también insalubridad. Como bien decía el director de Protección Civil, nosotros tenemos un equipo articulado, tenemos fumigaciones, más de 500 sectores poblacionales que hemos fumigado. Si vemos las incidencias del dengue, San Salvador Centro no tiene mayor tema de emergencias por dengue porque tenemos un equipo articulado, pero también depende de que los habitantes de cada vivienda nos ayuden. Primero, abrir la puerta para que entremos a fumigar. Segundo, para que haga la limpieza dentro de su vivienda, porque la fumigación mata al adulto, pero si no hacemos limpieza, no sacamos aquellos posibles criaderos de vectores, si no lavamos la pila o el barril, a los 4 o 5 días el ciclo nuevamente comienza y ya tiene zancudo. Entonces el problema, dicen, es que el veneno que vinieron a tirar no nos ayudó, no sirvió la fumigación. No es que no sirva la fumigación, es que no limitamos los criaderos de vectores que nosotros tenemos dentro de nuestra vivienda. Nosotros desde un inicio hemos tenido la estrategia de el preposicionamiento. Sí. ¿Qué implica esto? Es que ya tener habilitados los albergues para que se puedan ser utilizados en caso de emergencia. Cuando nosotros habilitamos un albergue, vemos que cumpla todos los requisitos que solicita el Ministerio de Salud. Vamos con cada uno de la gente de la zona, vamos con la Policía Nacional Civil por el tema de seguridad, vamos con el Ministerio de Salud para ver las condiciones de sanidad pública que tenga que cumplir, y estos pasan por un filtro. Y es el Ministerio el que dice si sí o no aplica. Cuando nosotros vamos, los ponemos también de acuerdo a la cercanía de los lugares que puedan ser afectados. Obviamente, resguardando que no sean a un próximo riesgo, a un riesgo demasiado evidente. Entonces nosotros lo que tenemos es, hasta este momento, 27 albergues que han sido preposicionados con todos los insumos, con una capacidad de llegar hasta 50 albergues en todo San Salvador Centro. Nosotros cuando vamos a los albergues hacemos campañas de fumigación, de saneamiento alrededor de los albergues, se hacen las chapodas, a través de desechos sólidos también se hace toda la limpieza que pueda haber para que no vaya alguna basurita o una corcholata que vaya a ser después detonante de los zancudos o de algún vector que pueda transmitir alguna enfermedad. Entonces ese saneamiento se hace. Al mismo tiempo se equipan con catres, colchonetas, se equipa también con las frazadas, kit de higiene, kit de aseo. O sea, nosotros ya tenemos todo esto en los sitios. ¿Por qué? Para que cuando ocurra la emergencia o tengamos que evacuar, nosotros nos quitamos esa actividad o esa acción de estar preposicionando, llevando recursos, cuando nuestra acción principal se centra en la evacuación de la gente en estos sitios de alta vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos todo esto antes de los incidentes o de manera preventiva, de preparación, y durante ocurre las emergencias, lo que nosotros hacemos, bueno, la alcaldía lo lleva a estos sitios, ya hablamos de los sistemas de alerta temprano, que la misma comunidad también nos facilita. Hay gente que opta por
autoevacuarse donde familiares, amigos, que está bien. El punto es que no tienen que estar en los sitios de alta vulnerabilidad. Un tema muy importante aquí también es cómo ha ido cambiando la cultura de la gente al momento de evacuar. Antes del régimen de excepción, mucha de la gente prefería no evacuar. Primero, por el tema de que, bueno, me van a llevar a tal lado, puede ser que me encuentre con gente no muy deseada o con un índice de peligrosidad social. Entonces la gente optaba, no, mejor prefiero quedarme en mi casa. O, ¿cómo voy a dejar mis pertenencias solo? Sí. Pero ahora la gente, esa es una preocupación que ya no existe. Dejó de ser. Dejó de existir. Entonces la gente, e incluso ya con eso, nosotros le decimos que el CAN, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se quedan monitoreando estos sitios donde se ha evacuado. ¿Por qué? Primero, para resguardar todas las casas, pero también para identificar si hay alguna emergencia o algún ciudadano se ha quedado en estas zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, este cambio estructural que ha habido en la sociedad también se ve en el tema de gestión de riesgo. Ya cuando la gente está en los albergues, nosotros como Alcaldía de San Salvador, en coordinación con el gobierno central, le damos una atención integral. Lo primero que nosotros vemos y notamos es que buena cantidad, a veces hemos llegado hasta casi que el 50% de la gente albergada son menores de edad. Entonces, tenemos un tratamiento especial a través de la Secretaría de la Familia y de la Mujer de la Alcaldía de San Salvador, a través del despacho de la primera dama, se le da una atención, se le da material lúdico, a través de promoción para la salud se llevan psicólogos, se llevan doctores. ¿Por qué? Porque a veces la gente evacúa y olvidó la medicina, o le dio un ataque de nervios, una crisis nerviosa. Entonces ahí están los doctores que están atendiendo a toda esta población, porque en ese momento ya es responsabilidad de nosotros como administradores de los albergues para atender a esta población. Lo que dura el tiempo de la evacuación. Lo que dura durante el periodo de evacuación y de que se mantienen también los albergues. Ya para poder regresar ellos a sus hogares es posterior de una evaluación por parte de Protección Civil para determinar, sí, miren, ya va a dejar de llover, por lo menos en los próximos días ya disminuyó la lluvia, hacemos este análisis técnico-científico en conjunto con las instituciones correspondientes, hacemos las evaluaciones in situ para ver los niveles de vulnerabilidad que puedan haber y después le decimos, está bien, esta comunidad o esta gente sí puede retornar a sus hogares, estos todavía no, hasta que se haya mitigado por completo esta vulnerabilidad en las que están. Aquí es bastante importante que cuando están en los albergues, o sea, el cambio sustancial que ha habido en los albergues, que antes se podía encontrar en gestiones anteriores, albergues que solo era una colchoneta en el suelo. En el suelo. Insalubre. Insalubre. Esos tiempos ya no existen, o por lo menos si hay alguna, en San Salvador Centro no es así. Nosotros sí velamos por esta salubridad y también el derecho, o sea, esta gente está pasando por situaciones complejas, entonces la dignidad humana es clave. Entonces nosotros como alcaldía, el alcalde Mario Durán lo tiene claro y él ha puesto el centro de sus políticas públicas como municipales la vida humana. Entonces nosotros velamos tanto por la seguridad física, pero también por la seguridad que hemos hablado de salud, la psicológica y por el tema de la alimentación, que también inmediatamente nosotros si les damos estos servicios de alimentación y también el acompañamiento después para la evaluación para que ellos puedan retornar
de manera segura a sus hogares. Eso es lo clave también, porque son los 3 tiempos de comida. Sí, los 3 tiempos de comida. Y algo también bastante que nosotros también tomamos en cuenta, a veces esta gente vive o son comerciantes por cuenta propia. En el momento que están albergados, ellos bajan sus ventas. Claro. ¿Por qué? Porque primero está lloviendo, las ventas a veces disminuyen también en estas situaciones, o por estar en esta situación de estar albergados no van a trabajar. Entonces nosotros a través de la alcaldía se les dan kit de alimentos, pues porque de una manera para que ellos cuando retornen al hogar por lo menos tengan la alimentación mientras ellos se recuperan en su estilo económico que les corresponde. Correcto. Don Germán, ya hemos escuchado también de parte del director de Protección Civil Municipal que ustedes como Dirección de Desechos Sólidos también tienen un papel importante, protagónico en los alrededores de los albergues. Es necesario a veces hacer una limpieza, una chapoda, una verificación para garantizar las condiciones de la población en el lugar. Sí, yo creo que es muy importante y una cosa es tener un albergue y otra cosa es tener un lugar a donde pasar la lluvia. Entonces un albergue debe llenar las condiciones porque ahí van a estar de carácter permanente durante dure la emergencia, y es importante la parte del saneamiento. Todos los albergues, no solamente la parte interna, sino todo el perímetro, se hace una limpieza de chapodas. Si hay canaletas inmediatas, se hace la limpieza de la canaleta, se hace la evacuación de los desechos, se apoya en la parte de la fumigación, la parte interna que tiene que ver también la limpieza, se apoya todo lo que tiene que ver la evaluación. Prácticamente es un equipo multidisciplinario que acompaña previo a la apertura de un albergue. Tiene que tener las condiciones de duchas, de baños, la parte también de puntos de evacuación. No tiene que ser un lugar que sea de difícil acceso porque ahí entran adultos mayores en silla de ruedas, todas las condiciones adecuadas. Y Desechos Sólidos prácticamente participa en lo que es la parte de la actividad de la limpieza previo a la instalación del albergue. Pero durante lo que es ya prácticamente el funcionamiento del albergue, nosotros hacemos una recolección permanente porque, como ya bien dijo el director, se entrega alimentación los 3 tiempos, también están utilizando permanentemente los baños, la parte externa también hay que estarla monitoreando. Entonces hay una atención de carácter permanente a cada uno de los albergues que están habilitados, y lo que es el entorno también, la parte del entorno del albergue, para no tener una dificultad de una insalubridad, porque prácticamente son alimentos ya preparados los que se entregan, por un lado. Por otro lado, también estamos monitoreando toda la parte que corresponde, lo que son las calles adyacentes al albergue, porque también debe de haber esa parte muy importante que ellos dicen, que como bien decía el director, que se sientan seguros. Y por otro lado, también a la hora de evacuar, Desechos Sólidos está trabajando en la parte de donde ellos fueron evacuados, de las comunidades, si están en riesgo, si hubo un problema de inundación, si hubo un problema de posible derrumbe, porque bien dijo, hay evacuaciones preventivas o reacción inmediata porque tenemos una emergencia. También nosotros estamos trabajando de carácter permanente. Pongo el ejemplo de la Tutunichapa 1, por ejemplo. Se trasladaron al albergue Desechos Sólidos con Desarrollo Urbano, Protección Civil, estuvimos trabajando, se evacuaron alrededor de 120 toneladas aproximadamente solamente de ripio, de todo el muro que colapsó, de desechos y voluminosos, porque la gran mayoría de familias perdió su material voluminoso como muebles, sillones, camas. Fueron alrededor de 78 toneladas que se evacuaron de todo lo que ellos perdieron. Entonces, estuvimos trabajando en el albergue, acompañando en el albergue, pero también estuvimos trabajando en el punto de emergencia. Posteriormente, en menos de, podríamos decir, de 72 horas prácticamente se había realizado la limpieza. Culminamos con un lavado de pasajes, fumigación, toda la limpieza de canaletas para entregar la comunidad prácticamente ya limpia. Ya posteriormente, pues el Ministerio de Vivienda, llegó la ministra de Educación, están haciendo sus propias, digamos, ya trabajos para poder ver qué solución se le puede dar. Pero Desechos Sólidos prácticamente hace un trabajo articulado. Yo creo decir algo muy importante. Nosotros
En las 136 rutas de recolección que nosotros tenemos, estamos evacuando alrededor de unas 25.500, 25.000 toneladas mensuales, 850 toneladas diarias aproximadamente que recolectamos. De esas 850 toneladas diarias que nosotros recolectamos, entre un 8 y 10% lo recolectamos de las calles, de las avenidas, de las cunetas, de los tragantes, de los ríos y quebradas. Nosotros tenemos un buen sistema de limpieza, de recolección, tenemos un buen servicio de limpieza de barrido, un buen servicio de limpieza de saneamiento, pero somos aquellos contribuyentes, aquel usuario que irrespeta el horario que pasa el camión, que no cumple con la disposición, que tira los desechos cuando va en el vehículo, cuando va en el bus. Llegamos a una plaza pública, allí donde nos sentamos, ahí dejamos los desechos. Tenemos el caso del centro histórico, tenemos un servicio desde las 4:30 de la mañana hasta las 2 de la mañana del siguiente día. Prácticamente de la mano le andamos quitando los residuos porque donde se sienta los deja. Hemos instalado alrededor de unos 600 basureros tipo balancín en puntos estratégicos como paradas de buses, plazas, parques, puntos de mayor tránsito, pero podemos instalar 1.000, 2.000, pero no es esa la solución. La solución es hacer una buena disposición. Si voy consumiendo algo, guardarlo en la bolsa, en la cartera. Si voy en el vehículo, ponerlo en una bolsita y cuando llegue a un lugar hacer una disposición adecuada. Como bien dicen, pues la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino es la que menos se ensucia. Hacer el llamado a la población, que hagamos una buena disposición, que tengamos una buena educación para el manejo de los residuos sólidos, porque al final los afectados somos todos. Depende de la gravedad de la multa, si es por contaminación, en tirar desechos en un predio baldío, tirar ripio o hasta grandes cantidades. Para ello, pues nosotros tenemos la ordenanza contravencional, se le da seguimiento, como decía, tenemos el sistema de biovigilancia, que son alrededor de 500 cámaras instaladas en diferentes puntos, tenemos ese monitoreo o cuando tenemos una denuncia. Recientemente tuvimos una denuncia del distrito Ciudad Delgado en una fábrica que elabora guantes de cuero, voy a obviar el nombre por razones, pero se le dio seguimiento, prácticamente la calle la había agarrado de botadero. De hecho, la comunidad tenía más de 15 días de no tener agua porque donde él había hecho el botadero estaba la fuga de agua, entonces ANDA no podía hacer los trabajos, se llegó con el cáncer, le impusieron 3 multas por contaminación, por generar el botadero, también tenía un vehículo en desuso, se le dio un tiempo prudencial, en un promedio de 5 días estaba resuelto, prácticamente ese botadero se eliminó, se le previno a la empresa que dejara de utilizar esa calle como botadero. Y por otro lado también tenemos el trabajo no solamente de imponer la multa, sino también la eliminación de botaderos o puntos críticos. Trabajamos con los diferentes directores, identificamos el punto e instalamos un rótulo para prevenir que ahí es prohibido tirar desechos. Y por otro lado también eliminamos botadero trabajando lo que es una zona verde, instalando, sembrando plantas, decorando el punto. De otra forma también hemos trabajado con diferentes directores en la forma de darle un uso adecuado a ese espacio para que no lo utilicen de botadero. También trabajamos con desarrollo urbano para ver si se hace una cerca perimetral, porque no solamente lo hacen en lugares como predios, sino que también en lotificaciones, en inmuebles. Entonces también hablamos con el dueño del inmueble para que él cierre ese lote o ese predio que él tiene, que de alguna manera pues nos ayude para poder eliminar. Y por otro lado también hablamos con los diferentes ciudadanos que son los que nos generan el botadero a través de los promotores de los diferentes distritos para que puedan visitar, volanteamos, se perifonea, se le visita y se le dice, organicemos. Aquí en Condominios Atlanta, prácticamente el Distrito Mexicanos, prácticamente ya estamos por eliminar. Hemos visitado a través del director, se hizo una campaña porque teníamos un botadero bastante fuerte y podíamos decir que anda en un 90% casi eliminado. Así es que es el trabajo de desechos sólidos, no solo aparte de la limpieza, sino también tomar medidas que de alguna manera permitan ir eliminando aquellos puntos focales que pueden generar un problema de insalubridad. Excelente, don Germán. Tenemos un minuto, señor director. Se aproxima algo importante en cuanto a la cobertura que vamos a brindarle, pero también a la situación compleja que la población podría brindar. Un mensaje de certeza a la población de que están preparados para atenderlas. Sí,
Dentro de los próximos días, como ya lo dijo el ministro de Medio Ambiente, vamos a tener inestabilidad atmosférica, va a haber lluvias, tormentas con vientos que pueden generar caída de árboles, inundaciones urbanas, pero tengan la seguridad que para eso nosotros como Alcaldía de San Salvador, también el gobierno del presidente Nayib Bukele está preparado. Sí. Pero hay algo que es clave y es la colaboración de todos los ciudadanos. Protección Civil somos todos. E inicia esto en la casa de cada uno de ustedes cuando toman la decisión de hacer caso o de seguir las indicaciones que como autoridades involucradas o competentes estamos dando. Así que cuando nosotros digamos hay que evacuar, hay que hacerlo. El resguardo de la vida de ustedes